Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Archivo Piña. Hoy te presento un programa especial dedicado a nuestras queridas Islas Malvinas. La historia de Malvinas, la guerra, los antecedentes, todo lo que tiene que ver con nuestras islas que por supuesto fueron y serán argentinas. Vamos a hablar esta noche de Malvinas, de la historia de Malvinas y también específicamente de aquella guerra desatada en abril de 1982, de la cual por supuesto las principales víctimas fueron nuestros soldados, los combatientes, que padecieron el ataque inglés pero también el maltrato de sus superiores, los estaqueos. Y además de esto, aquellos muchachos que se fueron con la felicitación y el festejo de la sociedad civil, cuando volvieron recibieron la espalda, mirar para otro lado, eran una presencia molesta que nos recordaba una derrota. La guerra se llevó 649 vidas argentinas, pero además entre los que volvieron hubo 400 muertos más. Son las secuelas de la guerra, gente que se suicidó, gente que no recibió la atención médica adecuada, gente que siguió pagando el costo de aquella guerra tan particular y terrible que vivimos en 1982. Vamos a hablar también de la situación actual, cómo están las negociaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido por las islas que, por supuesto, no hay ninguna duda, son argentinas. Soy Felipe Piña y esto es El Espejo Retrovisor. Al declararse la independencia en 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata van ocupando el territorio del ex virreinato del Río de la Plata y entre ese territorio estaban, por supuesto, las Islas Malvinas. En 1820 se decide crear la comandancia de las islas y en 1829 se nombra primer gobernador a Luis Bernet. Un hombre que hace un trabajo interesante en la isla La Puebla, trae inmigrantes, se dedica a la pesca, a la cría de ovejas de lana y es evidentemente un lugar preciado por los barcos balleneros norteamericanos y británicos, hasta que se produce la invasión británica de las islas por cuestiones económicas y estratégicas. Era en la época que no existía el Canal de Panamá el paso interoceánico obligado para los barcos mercantes y de guerra. Lo importante, creo yo, es que en el año 1764, una expedición francesa, la de Luis de Bougainville, se instaló allí, formó un asentamiento y 3 años más tarde, Francia reconoció que ese territorio pertenecía a España, lo entregó a España, y durante largos años España mantuvo allí, en ese territorio, que hasta la llegada de los franceses era, como se dice en derecho, res nullius, tierra de nadie, porque no había, no solo que no había población original, no había población. Claro. Los españoles establecieron una verdadera presencia en la isla. Hubo 20 gobernadores españoles y había una vida política, militar, económica, hasta cultural en las islas. Cuando las Provincias Unidas se independizan, bueno, primero hay un interregno, porque naturalmente está toda la lucha por la independencia, que no tenía como escenario principal las Malvinas. Pero después, Buenos Aires se hace cargo de la administración de Malvinas y continúa lo que había ocurrido bajo la administración española. Hay un gobierno militar, una comandancia militar y política, hay colonización, hay tareas económicas, protección ecológica, regulaciones. Incluso hay que tener en cuenta que la Patagonia no estaba bajo el imperio de España y no estuvo inicialmente en el virreinato del Río de la Plata de 1776. Claro. Es más, hay una carta perdida por allí que estuvo en España, que asignaba la Patagonia a la Capitanía General de Chile. No había puertos. Claro. La presencia española y argentina en el Atlántico Sur era en Malvinas. Claro. De modo que eso es lo que genera
el derecho, la presencia, la ocupación, el imperio, el gobierno, y creo que eso está tan acreditado como que en el año 1833 se produce una irrupción que altera un status quo. A partir de la ocupación inglesa de 1833, los gobiernos argentinos no dejan nunca de reclamarle a Gran Bretaña por la posesión de las islas. Inclusive nuestro embajador en Londres, nuestro representante diplomático, Manuel Moreno, el hermano del famoso y querido Mariano Moreno, propone, a partir de un pedido de Rosas, una especie de canje. Cancelar la deuda externa argentina iniciada por Rivadavia, el famoso préstamo Baring Brothers, que inició nuestra deuda externa a cambio de las Islas Malvinas. Por supuesto que los ingleses rechazan la oferta porque solamente sentarse a negociar hubiera implicado reconocer que las islas eran argentinas. Primero lo que hay que decir es que nunca Argentina dejó de reclamar. Claro. Y eso es muy importante porque si no podía haber perdido su derecho. Después, la primera parte de la discusión la llevó Manuel Moreno, muy inteligente. El hermano de Mariano. Sí, el hermano de Mariano. Y él llegó a plantear cosas que, claro, desde el punto de vista de quien plantea todo o nada, pueden parecer una traición, pero claro, en su momento era, él decía, bueno, ¿quién nos puede ayudar? Nosotros somos muy débiles, claro, Inglaterra es muy fuerte, recuperemos lo que podamos. Y entonces él usaba el argumento de que los ingleses se habían establecido en Port Egmont y toda la colonización, primero francesa, después española, después argentina, era en la isla Soledad para proponer una isla para cada uno. Claro. Ese fue el primer intento de negociación que, por supuesto, no fue aceptado. Lo que plantea Rosas a mí me parece más una triquiñuela que claro, porque, como un globo, ¿no? Una prueba, digamos. Claro, porque desde el tiempo de Rivadavia las Provincias Unidas tenían una deuda importante con la City de Londres, ¿no? Con los bonoleros, como se llamaba entonces a los tenedores de bonos. De la Baring. Claro. Y los que le dice Rosas a ellos, no al gobierno británico. A los acreedores. A los acreedores. Bueno, muy bien. Podemos pagar con las islas, pero yo no lo juzgo como un movimiento diplomático, sino más bien como un... Porque para eso, ¿qué pasaba? Si los acreedores iban al gobierno británico a decir queremos cobrarnos con las islas, el gobierno británico estaba aceptando que las islas pertenecían a la Argentina, claro. Porque nadie puede pagar con lo ajeno. Pues, una aceptación de soberanía argentina. Claro. Entonces, en definitiva, él estaba recurriendo a un procedimiento especulativo. Yo no creo que la intención de Rosas fuera en ese momento entregar las islas o pagar la deuda. Si hubiese sido una negociación de gobierno a gobierno. De gobierno a gobierno, yo no creo que hubiese sido esa la propuesta. El 2 de abril de 1982, un importante número de efectivos militares argentinos, junto a una fuerza naval compuesta por buques, portaaviones, destructores, corbetas y submarinos, desembarcó sorpresivamente en las Islas Malvinas, logrando la rápida rendición de la gobernación. Al día siguiente, el 3 de abril, ya consumada la ocupación militar de las Islas Malvinas, se ocupa Grytviken, con refuerzos transportados por la corbeta Guerrico, produciéndose un breve combate con una dotación de 22 Royal Marines desembarcados del buque Endurance. Las bajas argentinas ascienden finalmente a 3 muertos y 4 heridos, lográndose la rendición del grupo británico, el que sufre un solo herido. La respuesta del gobierno inglés, por entonces en manos de Margaret Thatcher, es contundente y prevé un ataque que aniquilará las fuerzas argentinas. Podríamos hablar de un par de errores de cálculo y también de soberbia por parte de la Junta Militar que gobernaba Argentina en 1982. El primer error de cálculo era pensar que los ingleses no iban a venir a preocuparse por estas pequeñas islas del sur del continente. Error brutal es desconocer la historia de Gran Bretaña y su preocupación por las más pequeñas colonias, ¿no? Segundo error, pensar que porque la Argentina, el gobierno argentino de la dictadura genocida,
estaba colaborando con los Estados Unidos en Centroamérica, explicando el know-how, el cómo hacer para reprimir, torturar y matar combatientes en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua, Estados Unidos iba a apoyar en un acto de reciprocidad a la Argentina en este conflicto diplomático. Era desconocer toda la historia de la humanidad prácticamente, pero particularmente de la edad moderna y contemporánea para acá, teniendo en cuenta la alianza estratégica entre Estados Unidos y Gran Bretaña, particularmente desde la Segunda Guerra Mundial y la creación de la OTAN. Por lo tanto, Estados Unidos iba a apoyar, lógicamente, a su histórica aliada Gran Bretaña. Estas desprolijidades, estos errores, esta soberbia de la Junta llevó a que apoyos iniciales que recibimos de parte de América Latina se fueron diluyendo y la solución negociada, planteada por la OEA, se fue quedando prácticamente cada vez más en la nada. El gobierno militar de entonces estaba buscando una forma de reciclarse y, como en otras oportunidades de la historia, Malvinas fue la excusa para ello, salvo que esta vez ellos confundieron, quiero creer que confundieron, una supuesta neutralidad americana en el desembarco de Malvinas. La mala lectura que hace la Junta sobre la actitud de Estados Unidos, ¿de dónde provenía? ¿De la colaboración en América Central con la represión? Bueno, ciertamente en ese momento había una intervención clandestina muy importante de Argentina en Centroamérica, sobre todo en Honduras. Se entrenó ahí a los contras, se vendió el know-how de la tortura y del interrogatorio. El método argentino. El método argentino era una exportación no tradicional. Básicamente confundió a los militares argentinos, o quisieron confundirse, sobre la alianza que existía entre Estados Unidos y la Argentina en temas específicos de la Guerra Sucia. Más la recepción que le hacen a Galtieri entonces en Washington, donde le dicen que es un general majestuoso, etcétera, etcétera, más su relación que tenía con el jefe del ejército, el general Maya Gil, hacen creer que Estados Unidos no solo da el permiso, entre comillas, claro, para el desembarco, sino que iba a mantener una neutralidad entre Gran Bretaña y Argentina. Los ingleses se tomaron muy en serio el inicio del conflicto, tomando represalias concretamente en el ámbito económico, político y militar. En lo económico bloquearon las cuentas argentinas en Londres, pidieron a otros países que hagan lo mismo. Es decir, hubo sanciones inmediatas en el terreno económico. Las sanciones argentinas, las represalias argentinas de aquel gobierno que por supuesto de antiimperialista no tenía nada y tenía grandes limitaciones ideológicas para actuar sobre cuentas inglesas, empresas inglesas y demás, se limitaron a prohibir a los Beatles, a Pink Floyd, a todos los que cantaban en inglés. Esa fue la gran represalia que tomó el gobierno argentino, aquel vergonzoso gobierno argentino de Galtieri contra los ingleses. Los ingleses respondieron, como decíamos, también militarmente. La señora Thatcher, que necesitaba un acto propagandístico fuerte para salvar su alicaído gobierno después de tantas huelgas y conflictos sociales, envió una enorme flota de 110 buques, de los cuales 42 eran de guerra, que incluían portaaviones, barcos destructivos misilísticos y 28.000 efectivos militares. Así respondían los ingleses a la bravuconada del inolvidable Galtieri. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la taza. Se suele decir, y con razón, que la primera víctima de las guerras es la verdad, y por supuesto la de Malvinas no fue una excepción. Hubo, por un lado, una acción psicológica impresionante, comandada por el siniestro general Camps, por otro lado, una enorme censura, y aquellos programas como 60 Minutos que transmitían cotidianamente partes victoriosos, donde ganábamos, hasta que al final perdimos, ¿no? Esto decía casi cotidianamente la voz inolvidable también de José Gómez Fuentes. Seguimos ganando. Esta causa nacional tuvo un efecto muy alentador, primero para la Junta, en el sentido de que hubo una reacción espontánea, patriótica, sincera del pueblo argentino, y ahí se da un proceso que a veces, cuando se mezclan causas nacionales, inclusive con gobierno despótico, hay una especie de confusión. La patria, ¿no? ¿Dónde está la patria? En cual aquello de que el pueblo nunca se equivoca muchas veces está en discusión abiertamente. Hay muchos ejemplos, ¿no? Que no vamos a entrar en el caso, pero
quiero decir que ese efecto inicial luego se convirtió en un efecto devastador con la derrota. Totalmente. Porque la gente en la Argentina quería creer que ganábamos. Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfante. Ciertamente hubo un gran aparato de publicidad dirigido a sostener esa creencia. Había censura militar. El que manejaba la acción psicológica era el general, un filósofo que se llamaba Ramón Camps. Sí, claro. Notable filósofo. Que era el que manejaba la acción psicológica. También en Gran Bretaña hubo censura, no solo en Argentina, en Gran Bretaña hubo censura, hubo manipulación de la información, y hay un trabajo que demuestra que en la mentira ganaron los británicos. Claro. O por lo menos distorsionaron y manipularon tanto como los argentinos. Ahora, el tema es cuando uno cree eso, cree que eso es la realidad. Cuando querés creerlo, por otra parte. Bueno, yo creo que el propio gobierno argentino quiso creer que estaba ganando. El 2 de mayo se produce el hundimiento del crucero Ara General Belgrano, que navegaba fuera de la zona de exclusión por parte del submarino nuclear británico Conqueror. El número de muertos llega a 323. Días más tarde, la flota británica sufre la pérdida del destructor HMS Sheffield, 3 fragatas y 2 buques de transporte a manos de la aviación naval argentina y de la Fuerza Aérea, la cual al finalizar el conflicto habrá perdido 55 hombres y 47 aeronaves. Durante las primeras horas del 21 de mayo se produce el desembarco que encabeza la invasión a las islas. Los audaces ataques de la Fuerza Aérea destruyen la fragata Ardent, avería la fragata Argonaut y abate 3 Harriers al precio de 6 bajas propias. En tierra firme, los británicos diezman las posiciones que avanzan en Fanning Head del Regimiento 25, provocando el repliegue escalonado desde el puerto de San Carlos. Poco después ocupan Ganso Verde y Darwin, desde donde avanzan hacia Puerto Argentino. Ha comenzado la realidad de la guerra. Después del hundimiento de Belgrano, que aquí no se puede creer, pero allá se vivió con una enorme culpa colectiva. Hubo películas, obras de teatro, ¿sí? Documentales. Hubo un sentimiento de culpa muy grande y además una imputación de parte de los sectores más progresistas al gobierno por lo que fue el Belgrano. Sí, una violación absoluta de todo pacto, ¿no? De todo. Después del hundimiento del Belgrano y después de la destrucción del Sheffield, que bueno, fue una gran sorpresa, se produjo una situación muy particular. La Iglesia Anglicana, que había dado su apoyo a Margaret Thatcher, lo retiró y pidió que no hubiera guerra. Cada vez había menos apoyo para Margaret Thatcher, cada vez había menos posibilidades de recuperar las islas por la fuerza, y entonces en ese momento es que ella presenta esa propuesta del gobierno interino de Naciones Unidas. Sí, se arriaba la bandera del Reino Unido, subía la bandera de Naciones Unidas, entraba un administrador de Naciones Unidas, había un gobierno con participación de los isleños y observadores argentinos sin ninguna presencia británica. Bueno, eso después ya no tenía retorno, ya no se podía volver a la situación anterior. Pero no era lo que quería Galtieri, evidentemente. Y yo creo que aquí después hubo soberbia, la idea de que la Argentina era invencible, que venga el Principito. Sí, que venga el Principito, esa actitud. Y bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Cuando se decide ir como unidad de artillería, yo ya sabía que iba a ir. Y eso se decidió en 24 horas. Así que nosotros fue un jueves y el viernes ya estábamos viajando a Malvinas. Fue tan rápido que no nos dio tiempo ni siquiera de avisar a nuestra familia. Yo la carta que le escribí a mi mamá la tiré desde el camión llegando al aeropuerto. Esa carta la recoge un señor que le pido que por favor le mande esa carta a mi mamá, que no había podido hablar. Esa carta llega a mi casa. Y después, estando en el aeropuerto, me puedo escapar con la excusa de ir al baño a
hablar por teléfono, me regalan 4 monedas y que era 1 minuto, y cuando mi mamá, que creía que yo la estaba cargando, que era un chiste, que me estaba yendo a Malvinas, cuando se dio cuenta de que era verdad, se puso a llorar y se me cortó el teléfono, se me acabó el tiempo y me fui con ese llanto de mi madre. Y de ahí fuimos a Comodoro Rivadavia, tuvimos un día en Comodoro y a la noche del 25 de abril llegué a las 22:20 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas a Puerto Argentino. En realidad no sabíamos que era una guerra. ¿Cuántos años hacía que el país no entraba en una guerra o no estaba en estado de guerra? Y por tanto no éramos conscientes. Teníamos conjeturas, hacíamos conjeturas sobre la posibilidad de que los ingleses vinieran o no vinieran, porque suponíamos que hacer un trayecto tan largo, con costos tan onerosos para disputar la soberanía de un pequeño archipiélago no iba a ser de su interés, y todas estas conjeturas que hacíamos previos a la guerra en sí, que se desata realmente el 1 de mayo, ¿no? Con el primer bombardeo británico a Puerto Argentino, al aeropuerto. Ahí empezamos a tomar conocimiento de que era una guerra. Y en realidad tomamos plena conciencia de lo que era una guerra cuando empezamos a ver los primeros compañeros muertos o heridos. Estábamos muy cerca del primer bombardeo, del primer avance de los Sea Harry sobre el buque Ciudad de Formosa. Estábamos hacia el este de la ciudad. Habíamos hecho unos refugios que eran precarios porque nos íbamos a ir a la otra isla, supuestamente. Y bueno, el tiempo no dio. Recuerdo que uno de los primeros vuelos, cuando ya había amanecido, pasó por arriba nuestro. Si sentíamos esas bombas, dije, acá quería ser cucaracha, quería desaparecer ese instante. Y después, durante ese día, nos trasladaron hacia el otro lado, hacia el oeste, porque supuestamente era la retaguardia. Y ahí fue nuestra posición definitiva, muy cercano al helipuerto, a un galpón que hay ahí. ¿Y cómo era la vida cotidiana? Y se fue haciendo cada día más difícil, ¿no? Primero porque hubo el hostigamiento todas las noches de los buques británicos, de los aviones al comienzo, después desaparecieron porque la artillería antiaérea era bastante eficiente, después porque los días eran muy cortos, después porque fue faltando la comida y el frío cada vez fue más intenso, la ropa no fue respondiendo, cada vez había más desgaste de la ropa, estaba más mojada, era muy difícil de secar, había que conseguir tuba para secarla. Y había cada vez un poco más de miedo y de inseguridad porque los ingleses estaban cada vez más cerca y había más energía y más actitud de desprecio y maltrato por ahí por algunos superiores, entonces se hacía un poco difícil. Y las cartas ya iban desapareciendo, los telegramas que llegaban cada vez eran menos, las encomiendas casi no existían, digamos. Y la comida que uno veía cada vez era más escasa, casi nula. Y nosotros estábamos cercanos a la ciudad. Claro. Era mucho más complejo y difícil los que estaban en la primera línea de combate o los infantes, que casi al final tenían que robar para poder comer o matar a una oveja, y cuando los capturaban, los estaqueaban o los maltrataban, es decir, que era muy contradictorio. Y esperando, como nos dijo nuestro jefe de unidad, una gran batalla que era el recibimiento que iban a tener los ingleses en Puerto Argentino cuando llegaran, como lo tuvo Napoleón o lo tuvo Hitler en Moscú. Es decir, ese era el ejemplo o el parámetro de comparación. Ellos venían hasta acá y que ahí íbamos a aniquilar al enemigo. Lo que pasa es que uno sentía que no estábamos preparados para este tipo de combates. No había conciencia ni de los superiores ni de nosotros mismos. No se olvide, yo lo voy a reafirmar, que nosotros quizá no dispongamos de todos los medios técnicos que el enemigo dispone, pero tenemos un sostén, llamémosle así, o un impulso espiritual que es muy especial. La situación de guerra en sí misma nos llevaba a combatir por instinto de conservación, no por preparación. Y de ahí que hubo muchos actos de entrega y de arrojo entre los soldados jóvenes, motivados por el instinto de conservación y porque se da una situación de espíritu de cuerpo, ¿no? Y de solidaridad activa, instintiva. Uno toma conciencia que la vida de uno depende de la del otro y viceversa. Entonces se crea un espíritu de una mancomunión, ¿no? Al efecto de defenderse instintivamente. Y esto realmente en chicos de 18 y 19 años era mucho más ostensible, ¿no?
Como todos tristemente recordamos, la Guerra de Malvinas terminó el 14 de junio de 1982, pero las secuelas continuaron y continúan causando efectos en los excombatientes. Según un estudio reciente, el 40% de ellos intentó suicidarse y un 80% aún hoy padece trastornos del sueño. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto. Las estadísticas dicen que más de 450 casos de suicidios, cuando en combate murieron 269, más los muertos del crucero General Belgrano. Y el tema es que nadie, durante 10 años nunca se habló, nunca hubo ningún tipo de ayuda. Después, recién en el gobierno menemista se dio una pensión muy ínfima. En estos últimos tiempos se profundizó todo el tema de la ayuda psicológica, de 0800 que hay guardias de excombatientes para contener si alguno quiere suicidarse o tiene algún problema de angustia o algún problema familiar. Porque está, aparte de eso, de la problemática del suicidio, está la problemática de la violencia familiar, claro. ¿No? Es decir, de que hay una sociedad que es prejuiciosa, entonces yo conozco muchos casos de excombatientes que cuando van a pedir trabajo no cuentan que son excombatientes de Malvinas porque no te dan trabajo, ¿no? Héroe sos cuando estás en la guerra, cuando volvés acá sos chapita, algo tenés, y eso lo pagamos todos. A mí también me ha costado y es una sociedad que es muy prejuiciosa. Entonces, poder hablar de esto fue un gran desafío para todos. Hoy nadie buscó lástima, lo que busca es respeto, ¿no? Por alguien que dio su vida o que hizo lo que pudo en una situación como la guerra. El día 12 de junio, el gobernador Mario Benjamín Menéndez envió un mensaje a la Junta Militar imponiéndole la cruda realidad. 2 días después, las últimas líneas defensivas se repliegan en medio de un desorden generalizado y se produce la rendición de las fuerzas argentinas al general Jeremy Moore. La derrota provoca la rápida caída de Galtieri y marca el inicio del fin de los regímenes militares que gobernaron desde 1976. El saldo del conflicto es de 645 caídos argentinos y más de 1000 heridos. Las bajas británicas ascienden a 253 muertos y más de 700 heridos. Sabemos que las principales víctimas de esta guerra fueron los combatientes, oficiales, suboficiales, soldados sobre todo, y sus familias, que padecen situaciones complicadas, algunas de violencia familiar, incomprensión del resto de la sociedad, abandono de la sociedad civil. Mientras tanto, los principales responsables, los que decidieron la guerra, los sobrevivientes, pues son gente mayor, pero que aún camina por la calle, siguen absolutamente impunes. Los que estaban en Malvinas son los que fueron de acá, ¿sí? No hay por qué cambiar y pensar que en Malvinas, por un raro efecto mágico, los mismos militares que destrozaban al pueblo durante un gobierno pervertido y sanguinario durante tantos años, allá se convirtieran en reivindicadores de la heroicidad, ¿no? No hay por qué pensarlo. Tenían el mismo comportamiento, la misma predisposición para con los subordinados, salvo, repito, honrosas excepciones. Yo soy el responsable de las dos cosas, así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío, porque tienen muchísimo abrigo, y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Creo que todo tiene su tiempo, y Argentina después de la guerra sí tenía otras prioridades, ¿no? La libertad, los derechos humanos, la economía, la reconstrucción como país, y se dejó de lado Malvinas. Lo lamentable es que al dejar de lado a Malvinas se dejó de lado a los chicos que habíamos vuelto allá, y durante mucho tiempo estuvimos olvidados, marginados, ignorados. Nosotros volvimos con esa enfermedad que es el estrés postraumático que tiene todas las personas que tienen situaciones límites. Pero lo más trágico de todo esto fue que no hubo ningún tipo de ayuda psicológica a gente que a los 18 años no piensa en morirse. Vos a los 18 años no sos inmortal. Si no pensás en morir, pensás en vivir, sos inmortal. Pensás en estudiar, en viajar, en formar una pareja, en jugar al fútbol, pero no en la muerte. Y eso quedó en nosotros. Creo que se agravó con los malos tratos, las humillaciones, los estaqueos, la falta de esa contención, que salvo nuestra familia, después la sociedad no quería hablar. Era la palmadita en la espalda, era esa culpa de haber ido a la Plaza de Mayo a aclamar a Galtieri, y nadie se hacía cargo de que apoyó la causa Malvinas, de que de alguna forma había apoyado la dictadura militar, y se ignoró el tema.
Y también ese pacto de silencio que nos pidieron los militares, esa declaración jurada que firmamos cuando nos fuimos de baja, que teníamos el compromiso de no hablar de lo que había pasado allá porque podíamos tener consecuencias, generó miedo. Y nos fue encerrando en nuestra propia historia. Y creo que fue un fantasma terrible y duro porque nadie se atrevía a contar. Y de alguna forma se está tratando de cerrar eso que se ocultó, porque también esas personas que taqueaban en la turma mojada, bajo las bombas inglesas, con un frío, 15 o 10 grados bajo cero, con la humillación de mojarse la ropa, con la humillación de los insultos porque robaban en el 90% por hambre, jamás a esas personas, a esos compañeros, a esos soldados se les pidió perdón, se los significó. Es más, cuando iba a hablar sobre esto, éramos mariquitas, éramos cagones, ¿cómo íbamos a hablar de los estaqueos? Entonces éramos humillados, que amenazaban de muerte. Había personajes que hoy son denunciados por estaquear y que hablaban en los medios y hablaban en las radios y que denunciaban de hacer submarinos a sus soldados, que decían que me tenían que quemar en una hoguera a mí o clavar en una bayoneta por ser un traidor a la patria. ¿Por qué ser un traidor a la patria? Por pedir dignificar a aquellos que fueron humillados, más allá de nuestra reivindicación de soberanía. ¿Cómo los impresionó la llegada de los que vieron aquí? Bueno, yo ya me imaginaba cómo era acá, ¿ves? Había otros soldados ya, como decía, no sabían esto cómo iba a venir acá. ¿Sufre mucho el frío, por ejemplo? Sí, un poco. ¿Cómo hace para protegerse del frío? La ropa. Después tenemos el abrigo que le llaman el... Bueno, no puedo. ¿Cómo ven los días venideros? ¿Qué esperan de los días venideros? Y pienso que todos los días casi es lo mismo que ahora, ¿ves? Pienso que todos los días son lo mismo. ¿Piensan en la posibilidad de un combate? No sé. En realidad, ahí tomamos conciencia de lo que estábamos viviendo, de lo que estaba pasando, de que las guerras no eran películas de Rambo, que Rambo no existía, y que en definitiva en una guerra pierden todos. No es como en las series, ¿no? O en las películas de cine, sobre todo esta que les gusta hacer tanto a los norteamericanos, donde terminan victoriosos y contentos. No hay victorias, no hay alegrías. La guerra es la guerra, se muere gente y nadie gana. Ese fue el momento más duro, porque en realidad fue el primero que murió y se me murió en los brazos llamando a la mamá. No viene el caso del apellido porque pueden estar los familiares viendo el programa, pero ahí ya existe un antes y un después, ¿no? Uno toma conciencia en realidad de qué es lo que está pasando, de qué es realmente lo lógico y lo ilógico de la especie humana. Y también se pregunta qué está haciendo ahí. ¿Qué estoy haciendo acá? El informe Rattenbach, elaborado por oficiales del ejército argentino, no solamente describía los horrores de la guerra, sino también que hablaba de las imprecisiones, de los horrores cometidos desde el punto de vista estratégico y sobre todo pedía severas condenas para los responsables. El informe destaca algunos casos de notable cobardía. La primera, cronológicamente inclusive, la del valiente capitán Astiz, que fue valiente para torturar adolescentes y monjas francesas, pero fue el primero en rendirse cuando vio aparecer apenas una nave británica en las Georgias. El segundo, por supuesto, el gobernador Menéndez, que dijo que antes de rendirse se iba a colocar el gorro de Patricio, se iba a pegar un tiro, cosa que, como todos sabemos, no ocurrió. Bueno, me parece que desde el fin de la guerra los británicos han diseñado una estrategia que es viabilizar la independencia de Malvinas. Próximo paso va para ahí. Yo creo que sí. Mucha gente piensa que las Malvinas son muy pequeñas y tienen muy poca población. Me parece que tendrían que ver la lista de estados que integran la ONU para saber que hay muchos estados.
no solo el Commonwealth, sino las Naciones Unidas, en muchos estados mínimos. Islas mucho más chicas. Mucho más chicas, con menos población. O sea que el próximo paso sería la famosa autodeterminación. Yo creo que sí, que hacia eso se está avanzando, que bueno, ahora con los nuevos precios del petróleo reaparecen las licitaciones para la exploración, pero ya desde hace muchos años los británicos advirtieron que no podían hacer que la isla dependiera de los hidrocarburos porque allí había más fantasía que realidad. Bueno, nosotros creemos que no hay ninguna posibilidad de autodeterminación porque eso es contrario al derecho internacional. Es decir, el caso de Malvinas, la cuestión de las Islas Malvinas, está muy claro establecido en Naciones Unidas que se trata de un caso especial y particular de descolonización. Es una descolonización en donde de lo que se trata es de lograr reintegrar un territorio nacional que ha sido desintegrado y que tiene una parte de su territorio, un país que tiene una parte de su territorio ocupado por una potencia extranjera. Esto no es un caso de autodeterminación, porque la resolución que establece el principio de autodeterminación, que es la 1514, para hablar de autodeterminación deberíamos hablar de un pueblo colonial, y acá no existe. De una resistencia, colonial. por lo tanto, a la ocupación. Un pueblo sojuzgado, un pueblo ocupado. Acá hay un implante de ciudadanos británicos llevado por la potencia colonizadora que toma un territorio de un país que no le pertenece, que expulsa a los ciudadanos argentinos que ni se encontraban y que mantiene por la fuerza desde 1833 la ocupación de ese territorio y mantiene ciudadanos británicos allí. Pocos hechos hablan de nosotros tan bien y tan claramente como la Guerra de Malvinas, de nuestras grandezas y también de nuestras miserias, de la enorme solidaridad del pueblo argentino con el Fondo Patriótico, donando lo que no tenían, y la dictadura robándose prolijamente todo. Nada de eso llegó a nuestros muchachos en las islas, que pasaban hambre y frío. El exitismo, esto de animémonos y vayan muchachos, ganen la guerra, y a la vuelta nadie. Un regreso sin gloria, de noche, la gente mirando para otro lado. Todo esto pasó en aquella terrible guerra con tantas secuelas, la Guerra de Malvinas. Pero también hay que pensar que Malvinas es una causa nacional válida, independientemente de la locura de Galtieri y el recuerdo de la gloria de nuestros muchachos. Las Malvinas son argentinas, es una idea irrenunciable, es un derecho que tenemos por siempre y para siempre, y hay que luchar desde las vías diplomáticas, pacíficas y lógicas de la política para recuperar esas islas que nos corresponden por derecho propio.